El índice de actividad económica cayó 3,3% durante el mes de noviembre en comparación con igual mes del año anterior. Esto según informó el Banco Central. Esta es la segunda caída mensual de más de 3%. Bueno, queremos analizar esta y otras cifras, además de la proyección de crecimiento de nuestra economía, junto a Roberto Saavedra. Él es investigador y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. Profesor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. Ya vamos a ver cómo se proyecta el año, qué es lo que está pasando incluso a nivel internacional, pero puntualmente respecto de esta cifra entregada el jueves por el Banco Central, el índice mensual de actividad económica que cae un 3,3%. ¿Cómo verlo? Porque algunos dicen, claro, es una baja mayor al 3%, pero otros dicen, algunos analistas esperaban una baja aún más pronunciada. Claro, Bloomberg mencionaba que había una proyección del 3,6. Por tanto, dentro de lo que se estimaba, llegar a un 3,3 es una noticia, dentro de lo mal, digamos, positiva respecto a que no se haya cumplido, digamos, ese 3,6. Entonces, los mercados van reaccionando claramente por solamente hubo del orden de 10 días, digamos, de octubre que fueron considerados para el movimiento que tuvo ese periodo. Sin embargo, en noviembre absorbió completo el estallido social. Pero es menos malo de lo que algunos esperaban. Menos malo, por supuesto. Respecto a eso, claramente hay que ver cuáles son las variables que mueven crecimiento. Y en esas variables, digamos, claramente están las expectativas. Consumo, ahorro, inversión. Si consumo se frena producto de cierres o de menor actividad económica, no hay mucho espacio, salvo que sea por aumento de gasto social, que eso tiene billetera restringida, digamos, respecto a las políticas públicas. Cómo se puede tratar de estabilizar, digamos, la situación de caída que tiene la economía local. Pensemos que en otros países está creciendo del orden del 3,6, 4,6. Entonces, Chile solamente con un 1%, según lo que tiene estimado el Banco Central, digamos, de crecimiento entre el 0,5 y el 1,5 para el 2020. Entonces, todo va a ajuste a la baja y se intentan equilibrar, digamos, estas cifras con estímulo. Estímulo fiscal, digamos, en la parte de tasa, estímulo fiscal en términos del gasto, estímulo fiscal en términos de mayor ahorro, o sea, ahorro ya no se puede, perdón, de mayor inversión, digamos, pública y por otro lado en gasto social. Podemos seguir analizando las cifras, este IMASEC minero, que es el que más se contrae, pero no podemos mantenerlo solamente como lo que está ocurriendo dentro de nuestro país. Lo que está ocurriendo fuera también influye muchísimo. Por ejemplo, la situación que está viviendo el dólar en este momento, que va a su mayor alza, dicen, por la situación que se está viviendo entre Estados Unidos, Irak e Irán. ¿Cómo se puede tratar de seguir pedaleando una bicicleta que ya viene difícil con este escenario internacional? A ver, la economía mundial no se detiene porque se dan procesos locales convulsionados. Finalmente, para otros países estaba siendo muy augurioso, digamos, este año, producto de acuerdos o acercamientos en los acuerdos de Estados Unidos y China, y aprovechan esas ventajas, digamos, con estabilidad. Se proyectan con mucho mayor velocidad, a diferencia de Chile, que coincidió que con este estallido todo quedó en stand-by, y lo que no quedó en stand-by, claramente las expectativas fueron a la baja y los inversionistas, los empresarios, que son finalmente los que aportan con trabajo, por supuesto que empiezan a ver sus estructuras de costo y no dan. Si no tienen volúmenes de ventas sostenidos y eso se mantiene los 10, 12 días de octubre, en noviembre, en diciembre y en enero, digamos, viene baja, por supuesto. La gente no toda, digamos, tiene contemplado que va a salir de vacaciones, se veían las encuestas inclusive. Entonces, eso frena la economía. Depende, esa economía no pensemos en algo distante, pensemos en la persona que vende artículos de turismo, que vende servicios de turismo, que vende recuerdos, en fin. Todo esto, esta dinámica permite que la economía se estabilice. Si Chile es un fuerte proveedor de servicios de turismo, eso, veamos lo que pasó con la PEC, veamos lo que pasó con la Coop, digamos, meses atrás. Entonces, no tiene cómo poder generar recursos para poder esos recursos posteriormente distribuirlos o hacer crecer este pozo que posteriormente se distribuye, digamos, en gasto social. Desde ese punto de vista, ¿qué esperar entonces en materia de empleo? Porque también las cifras que se entregaron por parte del INE en el último trimestre móvil, septiembre-noviembre, fueron también menos malas de lo que algunos esperaban, pero hay quienes insisten en que la tasa de desempleo podría bordear el 10%. Sí, yo creo que fue menos mala de lo que esperaban porque estos procesos se intentan frenar gradualmente. Aquí hay procesos de conversaciones de los gremios con gobierno, con las unidades sindicales, en fin,
y nadie quiere que se deteriore el empleo. Sin embargo, cuando hay pensemos, esta cosa no hay que verla solamente con los grandes empresarios, hay que verlas con las pymes, intermediarios, y cuando se dan estructuras de venta más bajas y eso se mantiene en el tiempo, todos los procesos productivos se ajustan a esa menor demanda. Se vende menos, se produce menos y requieres menos mano de obra. Entonces, o capital intelectual, a lo mejor fusionas empresas, quedan gerentes afuera, en fin. Y esa dinámica es rápida en el primer ajuste, es decir, lo que está apareciendo, digamos, con el aumento del desempleo. Sin embargo, si se mantiene el nivel de incertidumbre, ese ajuste también va a ir gradualmente en aumento. Es decir, las estructuras van a empezar a bajar sus costos ahora ya en parte de administración, no solamente en costos variables. O sea que en buen castellano todavía puede llegar un coletazo. Efectivamente, por eso se mencionaba que puede llegar al 10. De ese 6 algo, este primer impacto acusa noviembre el comportamiento de diciembre. Sin embargo, 2020, si se mantiene ese nivel de movilización, pensemos que cuando hay, desde el punto de vista técnico, o sea, cuando hay movilizaciones de manera correcta, se capta, digamos, el sentir de la población. Sin embargo, si ese desarrollo perturba el que la gente que mueve la economía transite, llegue a determinados puntos laborales o haga sus compras, eso empieza a deteriorar no solo su estándar de vida, sino que además deteriora los ingresos que tiene ese micro, mediano o gran empresario y su estructura de costos se ve perturbada. Por lo tanto, tiene que ajustarse en el corto, en el mediano y bueno, en el largo siempre se producen los ajustes más suavizados. Pero en el corto y en el mediano sí se va a ir dando lamentablemente esa premisa. El ministro Palacios entonces quiere decir que está siendo muy optimista cuando dice que cree que no vamos a llegar a 2 cifras. Yo creo que un ministro siempre tiene que, con todas las políticas públicas que aplica, con incentivos en las áreas de extractiva, servicios, tecnología, producción, educación, tiene que dar esas señales para poder mostrar que las políticas están accionándose y en ese camino se tiene que restablecer este equilibrio. Equilibrio, por supuesto, sentido, dañado en su minuto por haber escuchado, digamos, demandas que no se habían atendido por mucho tiempo. Sin embargo, eso tiene que capturarlo. Ya se hace con proyectos de ley, ya se hace con la celeridad con que el ámbito político busca acuerdos. Y eso tiene que dinamizar nuevamente para poder llegar a un punto de encuentro en esa estabilidad. Al final, esa estabilidad es lo que permite que las expectativas se normalicen, las personas vuelvan, digamos, a sentir que están un poco mejor con estas mejoras de nuevas políticas que se están buscando implementar. Y a través de eso van a volver a sus comportamientos de consumo anteriores. Por supuesto, ahora con ciertos resguardos en términos de la capacidad de endeudamiento, con ciertos resguardos de otras variables que también en algún minuto se dispararon y nadie puso cota. Si uno quisiera hacer paralelos con el 2008-2009, esa crisis, primero que se dio en Estados Unidos, se dio porque había un incentivo a la venta de hipotecario que fue perdiendo el verdadero sentido de recuperación de este posterior crédito. Entonces, después una sobreventa ¿cómo se llama? Y sobreprecio, digamos, de esas viviendas, que después no tuvo ningún parangón para poder esas personas cancelar sus créditos. Entonces, si traemos hacia acá y vemos que hay incentivos, si las personas no piensan que va a estar un poco mejor la economía con las mejoras en política social que se han dado, con estabilidad, no retoman su normal camino. Puede haber un grupo de la población o un sector político, a lo mejor que no le interesa que eso ocurra, para que hayan cambios mayores, digamos, en la sociedad, pero eso va a traer consecuencias. Las personas ya lo están sintiendo. Lo que pasa es que eso no se lee al principio. La persona de a pie no hace esa lectura rápida, Ahora, ve otros ámbitos. En este escenario, ¿qué esperar del tipo de cambio? Porque tuvo un crecimiento producto de las manifestaciones sociales a partir del 18 de octubre, luego retrocedió e incluso había algunas señales de optimismo por este principio de acuerdo, digamos, entre China y Estados Unidos, pero en las últimas horas, producto del conflicto entre Estados Unidos e Irán, ha vuelto a crecer. Hoy día está ya bordeando de nuevo los 760 pesos. ¿Cómo se proyecta el tipo de cambio, por lo menos para estos primeros días del año? A ver, los efectos locales y los efectos externos, evidente que en los efectos externos se dan estos incentivos. Sin embargo, los efectos locales, si siguen convulsionados,
o con cierto ruido, digamos, de cambios estructurales. Pensemos que las personas pedían mejoras en pensiones, pedían mejoras en salario mínimo, mejoras en el sistema de salud, en fin. Pero, sin embargo, en 8 minutos se dijo que no, que era cambio de constitución. Entonces, mientras más variables de incertidumbre agregas a un sistema o estructura política, más tiempo tarda eso en volver a sentarse y decir, estas son las nuevas reglas del juego. Y esas nuevas reglas son las que leen los inversionistas. Chile es una economía abierta, depende de inversión, depende de crecimiento. Uno podría hacer una analogía con una familia en su casa. Si no le llega más ingreso de algún nuevo negocio que hace, porque comercializa con el vecino o por ventas locales, en fin, no va a haber de dónde sacar más recursos. Ya, eso es lo interno, pero el factor externo y el tipo de cambio. El factor externo, en este caso, hay dos efectos cruzados. Por un lado, digamos, los acuerdos o indicios de acuerdo de China a Estados Unidos, y por otro lado, el problema que hubo con Irán y Estados Unidos, que pega en contra. Entonces, ese debería ser un efecto que nadie dimensiona la respuesta, o todavía no se dimensiona bien, la respuesta que puede tener Irán respecto a la caída o al asesinato, digamos, de este líder general iraní. Es difícil poder aventurarse porque son muchos los efectos cruzados. Sin embargo, en el corto plazo, el Banco Central ya hizo a través de la TPM y otros estímulos de oferta política monetaria, hizo ya su ajuste para mantener un dólar entre cierto rango, digamos, de movimiento, que bajó de los 800 y fracción, logró bajar a las 750. Ahora, si se da movimiento de 750 a 760, van a ser efectos puntuales que deberían estabilizarse en una semana, en la medida que esté, comillas, ceteris paribus, la situación de Irán y Estados Unidos. Para quienes tienen que tomar decisiones en lo concreto, en el ámbito interno estoy pensando ahora, en la economía, en esta analogía con una familia. Correcto. ¿Qué debería tratar de hacer y que no necesariamente tiene el detalle técnico o que lo puede entender o que tiene el tiempo para tratar de entenderlo? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Debería tratar de cambiar a pesos a dólares? ¿Debería hacer la inversa? ¿Debería vender esa propiedad que tiene o no? ¿Qué es lo que tendría que preocuparse la gente hoy para abordar el escenario que estamos viviendo? Dos ámbitos. Uno, su comportamiento habitual. Es decir, si esa persona se ve coartada, digamos, porque está capturado la calle prácticamente y el 70-80% ve esta situación, adhiere a las demandas, pero no desea participar, digamos, con las escaladas que se dieron en octubre o noviembre puntualmente, esa persona tiene que volver a retomar sus actividades cotidianas. Tiene que tener estabilidad en su entorno para poder hacerlo. Tiene que tener transporte, tiene que tener su empleo que lo espera, digamos, todos los días. Y esa persona, en la medida que la sumatoria de todas esas familias hagan eso y recuperen la calle, las familias, digo yo, no los sistemas políticos, con sus demandas, tiene que esto estabilizarse. Tiene que esperar en el corto plazo que las políticas públicas que se están implementando de mejora, de salario mínimo, de cobertura, digamos, de cesantía, de incentivo al empleo, en fin, todos estos programas municipales o gubernamentales, tiene que aprovechar en el evento que haya cesantía dentro de ese núcleo familiar, por un lado. Y por otro lado, si pensamos en recursos financieros ahora, lo que tiene que orientar esa familia es ver cómo tiene su estructura de gasto y su estructura de ingreso. Si esa persona es ordenada, que lamentablemente no se da mucho en la familia chilena, el retail no lo obliga a endeudarse. Le muestra, por supuesto, ofertas. Igual que la persona que le gustan los dulces. La persona pues se tienta y va y consume y después está con un problema en el estómago, crece o sobrepeso, lo que sea. Entonces, este sistema es libre y precisamente las personas toman las decisiones, no el gobierno las toma por ellas. Entonces, si las personas primero ordenan la estructura de sus ingresos y ven si con los ingresos mensuales, anualizados, es decir, no solo por ahora puntual, cómo llego a final de mes, sino que hago la proyección completa, eso no tiene ninguna ciencia matemática atómica, es simplemente ver sus ingresos y egresos que tiene por cada uno de los meses y considerar todos los meses del año. Objeto de que va a considerar en marzo los aumentos por efectos de gastos de útiles escolares, va a considerar julio a lo mejor por una pequeña salida que pueda tener y va a considerar septiembre con alguna cosa especial que haga y diciembre con Navidad. Entonces, en la medida que logra vaciar y hacer participar, esto igual que un congreso, porque logras hacer participar a tu familia en eso, niños, adultos, conversan esa situación y van a entender de manera más fácil, práctica, cómo se puede mantener estabilizada una economía familiar. Muy bien, pues, profesor Saavedra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer. Muy buenos días.